¿Qué tal? Nuevamente es un gusto poder saludarlos. Finalmente pues llegamos a nuestra última semana. Pero bueno, vamos a iniciar. Eh, Hoy hablaremos del plan de comunicación interna. ¿Cuál es la finalidad de un plan de comunicación interna? Pues bueno, intercalar los flujos de información de una organización, ¿vale? Que todos puedan tener acceso de una u otra manera a ellos. ¿Y cómo se logra eso? Pues primero que nada se consigue generando un mensaje unificado. Esto se consigue alineando la misión, la visión, los valores de la compañía, transmitiéndolos de la manera más factible y del modo más efectivo, ¿vale? Esto es para que toda la gente, lo que ya veníamos platicando anteriormente, es que todos los colaboradores puedan entender qué es lo que se está haciendo en la organización. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos convertir la comunicación en un proceso democrático. Si se da un flujo de información bidireccional, tanto los cargos directivos como el resto de los empleados se pueden enriquecer con las ideas y opiniones de otros. Hemos visto qué tan importante es que los colaboradores se sientan partícipes dentro de la organización. Al hacer esto dentro de un plan de comunicación interna, pues obviamente se van a sentir integrados a la organización y saber que lo que están realizando pues también fue parte de compartir los logros. Gracias a la gestión de la información, los empleados pueden conocer el buen funcionamiento de la empresa y sentirse partícipes de lo conseguido. Ok, si ya estamos hablando de que en un proceso democrático ellos van a participar en el comportamiento de esa comunicación y de muchas otras actividades. Ahorita porque estamos enfocando mucho como al plan de comunicación, pero no necesariamente quiere decir que sirva para esto, ¿no? Si ese tipo de cosas se hacen para cualquier actividad dentro de la organización, pues bueno, pues la gente se va a hacer, cuando las cosas estén yendo bien, van a decir, bueno, pues lo logramos, ¿no? Como cuando hablábamos de los stakeholders. Cuando pierde un equipo, pues pierden todos, pero cuando ganan también ganan todos, ¿no? Entonces es importante. Obviamente, de las cosas más importantes es facilitar el flujo de la información. La correcta gestión de la información es necesaria en las organizaciones de gran tamaño, pues si no se facilita la circulación, dicha información puede perderse, ¿no? Y a lo largo de todo este curso, pues hemos visto qué tan importante es el flujo de información, ¿no? Y cómo el tener una información buena, una información fiable en tiempo y forma, pues puede ser la gran diferencia del éxito o el fracaso de una organización. Y ahora, ¿cómo debe ser un plan de comunicación interna? Pues bueno, se tiene que tener documentos, obviamente es donde se va a sustentar las cosas. Este debe ser una herramienta que sirva para retener el talento, motivar a los empleados, transmitir la cultura corporativa de la compañía y evitar rumores dañinos para la imagen de la organización, ¿no? O sea, todo lo que vamos a hacer lo tenemos que sustentado de alguna manera, ¿no? Y esto nos va a permitir cohesionar al equipo de trabajo, conseguir opiniones e ideas de los trabajadores que ayuden al equipo directivo a tomar las decisiones adecuadas sobre el funcionamiento del negocio. Al tener este buen plan, pues obviamente la gente va a ir participando cada vez más. Y al ir participando cada vez más, pues va a haber equipos mejor integrados. Y al haber equipos mejor integrados, pues bueno, vamos a tener un buen funcionamiento de la organización. Y al final, pues bueno, va a haber mejor comunicación bidireccional con los niveles altos. Y pues al final, éxito en la organización, ¿no? ¿Cómo se debe de redactar este documento, no? Pues bueno, hay que seguir algunos pasos. Debe haber un análisis donde se debe considerar la situación de la comunicación en el seno de la empresa, tanto en el momento de análisis como en momentos anteriores. Se tiene que ver qué funciona y qué falla, ¿no? Ya sabemos que con lo que vimos en la clase pasada, con la metodología de la auditoría, pues bueno, vamos a poder realizar este tipo de análisis, ¿no? Para ver qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está fallando, ¿no? Y bueno, a partir de toda esa información, pues vamos a identificar los objetivos. En este punto se debe fijar el propósito del plan, por ejemplo, facilitar el acceso a la información de los trabajadores o mejorar los procesos de consulta, ¿no? Ya vamos a ir a identificar, ya tenemos ahora sí toda la información de los problemas que se tienen de la organización y bueno, de ahí ya vamos a poder decir, ¿sabes qué? Vamos a mejorar en tales áreas, ¿no? O vamos a mejorar en tales procesos o vamos a mejorar en tal equipo, ¿no? Y entonces ya lo vamos a fijar, ¿vale? Se fija la estrategia y el plan de acción, se definen las acciones a realizar y el plan de medios, que puede ser desde una clásica reunión, un desayuno de trabajo, una intranet, una red social propia de la empresa, ¿no? Ya dependiendo de esos objetivos que nosotros decidimos,
vamos a ver cuál es nuestra estrategia ahora, ¿no? Como lo platicamos anteriormente, si ya vemos que el problema es que los equipos son muy viejos, pues bueno, vamos a tratar de mejorar con equipos nuevos, pero obviamente tiene que ser con un plan. ¿Por qué? Pues porque no podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a comprarle equipos más modernos a todos, porque genera un gasto económico muy alto para la organización. Pero, bueno, si lo vamos a organizar, vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar por el área de informática, después nos pasamos al área a lo mejor de diseño y empezamos ahí a generar nuestro plan de acción. Vamos a identificar responsables y colaboradores. En este paso es donde se mantiene que designar al responsable de la comunicación de la empresa, que se encargará de valer por el cumplimiento del plan, y los colaboradores que con su ayuda contribuirán a implementar esta hoja de ruta. Chicos, aquí es un punto muy importante. Si nosotros no tenemos bien definidos quiénes van a ser los team leaders de este tipo de actividades, es bien complicado. ¿Por qué? Porque si tú pones a realizar a una persona cierta actividad que va a ser en beneficio de la organización, pero no tiene bien puesta la camiseta o no tiene el conocimiento adecuado, pues a lo mejor tendrán pues un gusto por trabajar bien, pero no van a realizar bien las cosas. Imaginen este ejemplo. Regresamos con el tema de las computadoras, ¿no? Que es el que nos va a permitir tener una mejor comunicación o realizar mejor nuestras actividades. Y es un ejemplo, no voy a decir nombres, ni personas, ni lugares, pero me tocó muy de cerca ver a una persona que estaba en una dirección de comunicación, y en una de las reuniones empezaban a solicitar información. Y esta persona pues era una persona que no tenía nada que ver con el ramo, y y tenía como la actitud, ¿no? Tenía como la actitud y las ganas de trabajar. Pero al pedirle los requerimientos de los equipos, él no sé por qué razón no preguntó a nadie, como que lo quiso hacer solo, y entonces empezaba a pedir cosas que no tenían nada que ver con lo que se necesitaba en la organización. Y entonces, como las otras personas, digo, uno opina, ¿no? Y hace ciertos comentarios, pero como era una parte de, ¿cómo lo explico para que no escuche mal? Estábamos en una parte gubernamental. Y entonces, pues como vienen recomendados, pues obviamente se les toma como que cierta palabra, ¿no? Porque dices, pues bueno, viene recomendado, vamos a hacer lo que diga esta persona. Y sopas, ¿no? Obviamente cuando se traen las cosas, se traen los equipos, se trae lo necesario para realizar ciertas actividades, pues no eran factibles, ¿no? Entonces es bien identificar quiénes van a ser los responsables. Recuerden, cuando estén en una organización, no se sientan los más importantes, aunque sean los directores, acérquense a las personas que pues tengan los conocimientos adecuados, y sobre esos, por eso es importante generar esos team leaders, ¿no? Ese team leader a lo mejor no es el director, pero es una persona que conoce el proyecto, conoce el trabajo y puede realizar mejor las actividades, ¿va? Al realizar todo esto, pues bueno, vamos a evaluar los resultados y se realiza un seguimiento, ¿va? El último paso es comprobar si el plan ha sido viable y se ha cumplido con los puntos fijados. En el caso de que no haya sido así, hay que introducir medidas correctoras que reduzcan a la consecución de esos objetivos, ¿no? Supone que ya estamos haciendo bien las cosas, ya trajimos el equipo adecuado, ya solicitamos lo que nos pidieron, pero ¿sabes qué? Alguno que otro equipo le faltó a lo mejor un poquito de memoria RAM, o a lo mejor le faltó una tarjeta de video. Entonces funciona media medias, pero lo podemos mejorar. O de plano estamos bien babas y no funciona nada, pues entonces que nos despidan y contratemos uno nuevo, ¿no? Herramientas de la comunicación interna. Pues bueno, ¿qué herramientas podemos tener? Porque hemos hablado mucho de, sí, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, una de estas herramientas es el formato audiovisual. Se considera clave a la hora de conseguir que un mensaje llegue y conecte con el público objetivo. Contenido de tipo informativo, un mensaje de la dirección, presentación, entrevistas a los empleados. Aunque no lo crean, bueno, me han dicho, sí lo creen, saben, ¿no? Como YouTube y todas las tendencias a los medios audiovisuales en video, pues han tenido una gran relevancia, ¿vale? Pero hoy en día, muchas más de las actividades, más en épocas de pandemia, pues las actividades con respecto a lo audiovisual ha tenido un gran impacto, ¿va? Y hoy en día se pueden realizar cualquier tipo de cosas por estos medios, capacitaciones, entrevistas, información. Y a veces es mejor, ¿por qué? Porque a veces cuando estás en una presentación, a lo mejor perdiste el tiempo, a lo mejor tomando el celular, realizando alguna otra actividad, y te perdiste puntos importantes. Imagínense que estamos en una capacitación, pero bueno, si está en un medio audiovisual que a lo mejor hasta te lo pueden mandar por WhatsApp vía
bueno, medios electrónicos, correo electrónico, etcétera, lo puedes ver en el momento y dices, ah, ok, se realizaba así la actividad, ¿no? Y entonces aprendes a realizar todo esto. O a lo mejor una introducción cuando estás en una organización. Imagínense lo que tener que contratar a una persona para que cada semana que llega alguien nuevo en empresas muy grandes, tengas que darle la introducción de la organización. Ah, es una organización que abrió el 1 de septiembre del 2016. Es una organización que empezó como un hotel de 3 estrellas, ahora somos un hotel de 5 estrellas, etcétera, ¿no? Es como complicado y tedioso y a lo mejor hasta cierto punto económicamente ese dinero lo puedes utilizar en otra persona, a lo mejor para limpieza, mantenimiento, alimentos y bebidas, etcétera. Entonces con un videíto introductorio pones una salita, los pones a que vean eso y le das esa introducción y obviamente que no se vaya a perder ese sentido de empatía, de acercamiento con el personal en el que, ah, bueno, ya terminaste, ahora sí, ven, te acompaño, vamos a ver dónde están tus compañeros. Se pueden hacer mil actividades, ¿vale? El newsletter también es un formato muy eficaz en la comunicación de imágenes y textos. Un boletín interno con información enviada desde la dirección que recoge información de utilidad para los empleados. Si se dieron cuenta, digo, no sé cuántos profesores les hayan pedido esto, pero un servidor siempre trata de hacerlo con infografías. ¿Por qué? Porque es más fácil entender a veces cierta información con una infografía que con un documento tan largo que a lo mejor solamente tiene texto. En cambio, cuando tú pones alguna imagen es más fácil recordar ciertas cosas. Entonces es bueno e importante. Las redes sociales. Estamos en un mundo donde las redes sociales es algo que está en nuestras vidas permanentemente. Yo los invito a que vean su celular y que vean el tiempo, hay opciones para verla, y el tiempo en que utilizan el celular al día. Y aparte del tiempo que utilizan el celular al día, ¿cuánto lo utilizan en redes sociales? Entonces, imagínense todo el tiempo que a veces se pierde por estar ahí, incluido un servidor, ¿eh? No voy a darme golpes de pecho que no lo hago, ¿no? Todos estamos metidos en esto. Pero bueno, si esto lo capitalizamos de alguna manera, lo utilizamos dentro de nuestra organización, pues podemos tener cierto efecto positivo, ¿no? Según un estudio reciente, utilizando una red social empresarial, la productividad de los trabajadores aumenta hasta un 25%. Se comparte constantemente conocimiento, información de manera transparente, aprovechable para todos los compañeros. Un ejemplo, y digo, yo sé que hay muchas formas de realizar estas actividades, pero un servidor dentro de la organización que yo trabajo, tengo chats de WhatsApp como en todos, yo creo que están ustedes inmersos, pero trato de tener ciertos chats donde tengo información como valiosa, e importante, por ejemplo, cursos, datos importantes de la organización, donde no se permite comunicar el hola, buenos días, grupito, y los memes, cosas así, ¿no? O sea, es totalmente empresarial, pero me permite solucionar muchas cosas que luego a veces la gente tiene dudas, por ejemplo, una carta de alimentos, a lo mejor entradas, salidas, precios de habitaciones, etcétera, ¿no? Que a lo mejor dentro de nuestra organización tratamos que todas las personas sepan hacer de todo. Pero, por ejemplo, si una persona de limpieza siempre está realizando su actividad de limpieza y en algún momento un cliente le pide cierta información, pues él sabe de dónde acceder en ese momento y darla de manera instantánea. Entonces, por eso lo utilizamos de esa manera, ¿vale? El uso de instrumentos de comunicación permite mantener una comunicación multidireccional, agilizar la comunicación, disponer de contenido organizado y ahorrar tiempo, ¿no? Como les comentaba, algunos de los ejemplos que utilizamos, por ejemplo, es esta herramienta Bonash, como esta, pues hay otras, ya se los platiqué en otras clases, ya no voy a ahondar más, pero bueno, este tipo de conmutadores virtuales, pues tiene cierto beneficio dentro de las organizaciones. El espacio wiki es un sitio web en el que la información se sube directamente por el usuario y se agrupa según temáticas que pueden convertirse en un instrumento muy útil para tener acceso más ágil a la información. Y obviamente todos lo conocemos de otra manera, ¿no? A lo mejor una intranet, ¿vale? En esta intranet es importante tener estos flujos de información porque, pues bueno, podemos tener cosas de la organización, cosas importantes. A lo mejor hasta podemos tener, creo que en algún momento lo comenté, hasta el menú, ¿no? De alimentos que va a haber el día. ¿Sabes que hoy vamos a comer corteza de cerdo con salsa esmeralda, ¿no? Y tú ya vas bien emocionado, pero en realidad es chicharrón en salsa verde, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas de información hace que el trabajador de una u otra manera se sienta más motivado, más contento y obviamente transparente.
aparece en la información. O lo clásico, ¿no? Un tablón de anuncios. En principio estaba ideado para que los directivos pudiesen comunicar lo necesario en los trabajadores, pero desde hace algún tiempo se ha introducido la comunicación horizontal entre todos los empleados, ¿no? Hasta ponen casa, rento casa, vendo tal cosa, adopta mi perrito, ¿no? Horarios de trabajo, etcétera. Entonces, este instrumento, chicos, es bien importante. Muchas organizaciones como que ya lo dejaron de un lado por tener tanta tecnología, pero aunque no lo crean, sigue siendo beneficioso. ¿Por qué? Porque toda la gente somos chismosos y metiches, aunque digas, ay, yo soy el más santo y el más pro, no es cierto. Todas las personas tenemos ese grado de chismoso en nuestro interior y entonces vemos este tipo, cuando están en ciertos lugares donde están recomendablemente donde estás comiendo, pues bueno, vas a ver cierta información y si tú es algo que tú necesitas que todos sepan, pues bueno, sería un buen lugar para ponerlo. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Porque a veces son tantos los chats y yo les estoy seguro con ustedes que tienen tantos chats de WhatsApp o están metidos en los de la familia que hay cosas que oh, ya no la voy a ver, ¿no? O sea, es de la familia, ¿no? Y en realidad sí era algo bien importante. Entonces, ese era un ejemplo por qué los tablones pueden funcionar, ¿no? Como para reforzar ese tipo de comunicación. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, las convenciones y las reuniones regulares. En esos encuentros los trabajadores, los directivos comparten espacios de experiencia, la participación, en este caso más normada, por lo que da menos pie a la interacción, ¿vale? Pero este tipo de convenciones de verdad que hacen sentirse a los trabajadores como muy comprometidos con la organización. Entre más espectáculo tú le des a este tipo de actividades, los trabajadores sienten que están en una organización de mejor nivel. Y vayamos a un nivel más bajo, ¿vale? A todos nos gusta comer bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, es como el concepto ideal, ¿no? Te gustaría entrar a un restaurante de super lujo, una buena barra, pero a un precio accesible y en el que te la pases bien, tengas un lugar bonito, puedas estar bien con la persona en la que vas, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades siempre las recuerdas como algo padre, ¿no? O cuando vas a vacaciones y te encuentras en lugares como que son agradables, bonitos, que te llaman la atención, siempre lo recuerdas padre. En cambio, cuando tienes una mala experiencia, que el restaurante era caro, era feo, y no estaba, y te pasaron cosas, pues bueno, lo recuerdas mal, ¿no? Y vas de vacaciones y también tienes cosas desagradables, pues bueno, esas cosas se quedan muy grabadas en la mente, así con los trabajadores. Cuando ustedes vayan a realizar este tipo de actividades, háganlas bien o mejor no la hagan, ¿no? Porque si vas a hacer medio bien una actividad como para cumplir, mmm, yo lo veo como que pues es ineficiente organizacionalmente, ¿no? Mejor darle un regalito, cualquier cosa y evítalo. Si lo vas a hacer, trata de hacerlo bien y esfuerzo, ¿va? Ventajas de realizar un plan de comunicación interna. La comunicación interna como herramienta de cohesión y motivación entre el público interno de una organización presenta los siguientes aspectos. Mejora la eficiencia de la organización. Gracias a la correcta transmisión de información, el equipo humano se sentirá más integrado en el funcionamiento de la organización, lo que aumentará la motivación y compromiso. Digo, pues, obviamente viene junto con pegados. Si las cosas están haciendo bien, ellos van a estar motivados y comprometidos. Facilita el flujo de información entre los trabajadores, ¿va? Porque a veces decimos, oye, es que estamos trabajando bien la organización, están los planes, pero a lo mejor entre ellos no están comunicando bien. El hacer este tipo de cosas, el hacer que la gente esté motivado y que todo esté como engranes dentro de la organización, hace que los mismos trabajadores entre ellos tengan mejor comunicación. Y a pesar de que haya rivalidades, por ejemplo, algo de lo que yo estoy como bien orgulloso de donde estoy trabajando, que como en todos lados hay personas que no se llevan bien, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque no comparten ideales, se cayeron mal, a lo mejor le gustaba la novia del otro, lo que ustedes quieran, pero de plano, por más que hagan, no se van a llevar bien. Pero aún así, se están realizando las actividades correctamente de la organización. Entrega la información correspondiente, el viceversa, y no hay problemas dentro de la organización. A lo mejor ellos fuera tendrán algunos otros conflictos, pero no los representan dentro de la empresa. ¿Vale? Facilita la resolución de problemas de manera más sencilla. El flujo de comunicación es bidireccional. Por tal razón, es más probable que el conflicto se solucione de una manera considerando
varios puntos de vista, ¿no? O sea, les digo, todo ya va muy relacionado. Ya empezamos a entender a que todo nos va a ayudar a resolver problemas. Promueve una relación de confianza y comprensión entre los trabajadores, lo que evitará problemas puntuales derivados de la inseguridad y el recelo, ¿no? O sea, era lo que les comentaba, a pesar de que haya problemas, pues bueno, no va a haber como conflictos más grandes, va a ser como que todo laboral y se va a entender. Permite desarrollar un sentido de pertenencia en el seno de la organización al circular información en sentido bidireccional. Los trabajadores consideran que sus ideas y sus opiniones son escuchadas y valoradas, ¿no? Y provee una respuesta más rápida de la organización ante los cambios. Al ser una fuente de aclaración, evita los posibles conflictos que puedan derivarse del buro o de la propia desinformación, ¿no? O sea, cuando de verdad hay un buen plan de comunicación, errores, chismes o lo que sea, o algún cambio, se puede evitar fácilmente y la verdad es que no recorre un camino tan largo, no tiene un tiempo tan largo para que se pueda corregir correctamente, ¿va? Y bueno, ¿cuál es la estructura de un plan de comunicación interna? Pues bueno, primero se tienen que fijar objetivos, ¿va? Objetivos que pretenden conseguirse con el plan. Delimitar el público objetivo del plan. Conocer a quién va destinado para tener en cuenta las particularidades de cada grupo a la hora de elaborar la estrategia. Esto es bien importante que empecemos a determinar y entender todos los grupos dentro de la organización. Niveles socioeconómicos, educativos, culturales, porque esto nos va a permitir saber a cómo vamos a ir atacando a cada uno de ellos y la forma correcta y el tiempo que vamos a tardar en cada uno de ellos, ¿no? Analizar el funcionamiento y entorno de la compañía. Elaborar un análisis que permita conocer la realidad de la organización, ¿va? En ese punto también se tendrá que pasar por encuestas entre los empleados, directivos y conocer el grado de satisfacción. Y esto creo que lo hemos hecho desde, si no me equivoco, desde la prepa. Y este análisis FODA donde están las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que debemos hacer dentro de nuestra compañía. Y obviamente en todos los ámbitos, hasta personales, se pueden realizar para mejorar, ¿no? Vamos a empezar a definir las acciones que se van a hacer particularmente dentro de cada grupo, ¿no? Y vamos a ver cuando las carencias están diagnosticadas, hay que trazar una estrategia y concretar acciones específicas, ¿no? Porque ya tenemos nuestro plan grandote, pero ahora tenemos que ir por nuestros como planes pequeñitos de comunicación para saber cómo le vamos a hablar a los de mantenimiento, cómo les vamos a hablar a los de limpieza y les vamos a decir, ¿sabes qué? Pues bueno, ya se acabó el outsourcing, ya no hay outsourcing en México, entonces ahora los vamos a contratar dentro de nuestra organización, pero estas van a ser, las características, ¿no? Esto es los lineamientos que van a estar dentro de la organización. Y no es fácil, ¿no? Que todos lo entiendan. Obviamente tenemos que implementar las estrategias y vamos a calendarizarlo, ¿no? Donde vamos a recoger las acciones propuestas de cada objetivo. Vamos a ir trazando poco a poco, vamos a ir atacando cada uno de ellos. Y de igual manera vamos a hacer una evaluación y una corrección. Una vez que se ponga en marcha las acciones que hay que evaluar para saber si son efectivas o no. Y en caso de que no lo sean, corregirlas, ¿no? Es como del plan grandote, en el plan chiquito, pues vamos a tratar de hacer lo mismo y tratar de corregir esos detalles. ¿Va? El plan de comunicación interna debe plantear una estrategia coordinada de acciones dirigidas a mejorar las relaciones internas de la compañía o solucionar problemas que surjan. Formación, comunicación, información son algunos de los puntos más importantes dentro de la comunicación interna, ¿no? La teoría situacional de públicos de James Groening, es decir, su aporte ha intervenido como un recurso para identificar los públicos y destinar diferentes enfoques de la comunicación y relaciones públicas. Estos son un poquito generales, pero nos ayudan como a entender, ¿no? Y hay 4 tipos. El público latente, ¿vale? Que corresponde al grupo que reconoce un problema y adquiere la información al respecto, ¿no? O sea, ya tenemos nuestras personas como, por así decirlo, bien capacitadas y ya pueden detectar ciertas características de problemáticas que puede haber dentro de la organización y bueno, tratan de recopilar de alguna u otra manera información para resolverlo. El público consciente, al cual reconoce que existen problemas que impiden en la actuación sobre el problema detectado, ¿no? O sea, reconocen que existen problemas, pero obviamente pues todavía ellos como que no tienen
la noción de qué actividades realizar, pero saben que hay algún problema, ¿no? Y los públicos activos, el tercero son los públicos activos. Su actividad se contempla en la participación, cómo se conecta y cómo se conecta con los miembros, ¿no? Ya ellos empiezan a realizar como ciertas actividades de la organización para resolver esos problemas. Y los no públicos, personas que no participan de ninguna manera, a lo mejor están dentro de la organización, pero no dan ni pie ni pauta para poder desarrollar. Continuando con Grunig, para conocer que la comunicación con un público es efectiva, se debe estudiar las variables independientes conocidas como variables de percepción situacional. Y identifican lo siguiente. Número 1, el reconocimiento de un problema cuando se percibe una situación problemática, ¿no? Entonces, en muchas organizaciones y muchos aspectos de nuestra vida, sabemos que a lo mejor estamos teniendo ciertas afecciones, ¿no? O sea, yéndonos a un nivel un poquito más bajo, tener ese, me siento mal, ¿no? ¿Y qué será? Es que me duele la cabeza, ¿no? Y entonces empezamos a lo mejor a analizar, pues a lo mejor estoy deshidratado y me falta agua, ¿no? En cambio, si lo dejamos, pues bueno, hasta a lo mejor podemos tener un problema renal, ¿va? Reconocer las restricciones. Cuando existen limitaciones en la organización, libertad para construir un comportamiento, ¿no? O sea, sabemos que siempre va a haber problemas dentro de la organización, ¿va? Y aunque existen esas limitantes, permitir que las personas tengan esa libertad para construir cierto comportamiento para resolver un problema, nos va a permitir solucionarlo. Y muchas veces nos toca escuchar o ver cosas que pasan dentro de las organizaciones, ¿no? Que resuelven a lo mejor ciertas problemáticas con algo como extraño, ¿no? Por ejemplo, no sé, que apaguen una caldera con un trapo o que jalen ciertas cosas con un palo, que a lo mejor no era lo correcto, pero trataron de solucionar el problema y lo conocían y sabían cómo resolverlo. A lo mejor es algo muy extremo, pero que ese tipo de libertades puedan hacer que se resuelvan las cosas, ¿no? Y en la vida apréndanse algo. Las mejores personas que se requieren en las organizaciones son las personas que saben resolver problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego hay personas que sí son bien obedientes y son bien, hacen caso a las actividades, pero a lo mejor no saben resolver problemas, no siempre quieren esperar al jefe para resolver cierta actividad, ¿va? El grado de involucración, cuando un individuo conecta a sí mismo con los objetos de la situación, digo, muy regresando a lo que les digo, o sea, necesitamos que se involucren, que entiendan, que sepan, y necesitamos personal que sepa resolver problemas, ¿va? Desde la teoría situacional de resolución de problemas, STOP, la comunicación es la herramienta idónea para la resolución de los problemas de los individuos, porque se sostienen en dos fenómenos: calidad de las relaciones y acciones comunicativas, ¿vale? Kim en 2012 toma como referencia la teoría situacional de Grunig para definir el público como una entidad transituacional. Se crea según efectos provocados cuando sus necesidades no son satisfechas por la organización o cuando los públicos potenciales detectan un problema y recurren a la organización para la resolución bajo su cooperación, ¿va? Puede establecer la relación con la organización con la que el objetivo de velar los intereses resulta ser beneficioso para la empresa como para el público, ¿no? Y entonces ahí puede entrar una problemática donde, pues bueno, tengo que estar trabajando bien aquí porque me están pagando bien, ¿no? Y aunque no lo crean, tristemente a veces es como el más efectivo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un mejor sueldo pues son las que a veces trabajan mejor y tratan de cuidarlo. Digo, me estoy yendo ahí como un poquito por la teoría clásica que veíamos al principio, pero bueno, ya sabemos, hay que complementarla siempre con otras teorías, ¿vale? Scott Gottlieb, Alan Center y Glenn Blum establecen los siguientes indicadores de una investigación de la intensidad. Se calcula la fuerza con que cada individuo defiende su postura sobre un tema, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esta parte de si nosotros en algún momento no dimos las instrucciones adecuadas, el plan de comunicación interna adecuado, la misión, la visión que le entiendan los trabajadores o N cantidad de temas, pues bueno, cada individuo va a defender, va a tener una postura sobre la actividad que a lo mejor le estén encomendando. Y entonces, si nosotros la dimos mal, pues ellos van a tener la certeza que a lo mejor lo que están realizando está bien porque así estaban las instrucciones. Y entonces el grado de intensidad puede ser muy alto y puede afectar
tanto a esa actividad que está realizando como dispersar contra los demás individuos de la organización y pues, generar un problema, ¿vale? Estabilidad. Mide el tiempo en el que los individuos mantienen una posición e intensidad sobre un tema y proponen una acción frente a otros eventos, regresando a lo mismo, ¿no? O sea, imagínense, es que yo estoy seguro que esto era así, ¿no? Y a lo mejor algo que se podía solucionar en 10 minutos, pues a lo mejor hasta dura una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy aferrado que lo vi con la vecina, estoy segurísimo, era la misma chamarra, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor era algo que no era cierto, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Grado de convencimiento. Mide el conocimiento desde un individuo converge a la información prevista sobre un tema. Por lo tanto, la percepción del individuo sobre un tema puede variar según el grado previo de conocimiento, ¿no? Lo que le decía, o sea, puede ser que la persona esté tan segura de cierta cosa que, pues bueno, la información, desconocimiento y ciertas cosas, pues bueno, puedan generar un conflicto grande, ¿no? Y el apoyo social pretende analizar el grado en que los individuos creen que sus opiniones son compartidas por terceros. Y esto es un tema bien importante. A veces las personas no quieren comentar cierta información o no quieren dar ciertos datos por temor a que el jefe lo sepa, ¿no? O por temor a ciertas actividades que se llevan o represalias dentro de la organización. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado y entender cuando los datos sean tan importantes que nos los tengan que dar a conocer de una u otra manera y que se sientan respaldados por la organización, ¿va? Dentro de esta fase de las relaciones de interdependencia, Franca Olivera expone para el desarrollo de la identificación y jerarquización se deben establecer mediante 3 criterios de estudio. Grado de dependencia. Estos públicos son considerados esenciales. Son aquellos que jurídicamente están vinculados a la organización y de los cuales ésta depende para su consecución del objetivo, ¿no? Entonces, por así decirlo, son las personas que están en los más altos niveles, en que jurídicamente son los que respalda la organización, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, un representante legal, ¿no? Que para hacer ciertas cosas importantes, pues se tiene que realizar con él, ¿no? Y quieran o no, pues bueno, son a las personas que a lo mejor se les rinde cierta autoridad y que, pues bueno, tenemos que realizar ciertas actividades. El grado de participación. Dentro de los asuntos de la organización, estos son públicos no esenciales que, aunque poseen mayor grado de participación, no intervienen en la toma de decisiones organizacionales, ¿no? Y aquí nos podemos ir a los grados directivos, ¿vale? Porque aquí, pues bueno, son públicos no esenciales que aunque tienen mucha participación, pues obviamente no toman esas decisiones, ¿va? Público de redes de interferencia son aquellos grupos ajenos a la organización que poseen liderazgo, operan representativo junto al mercado, la opinión pública, pueden generar interferencias indeseables o a la vez apoyar a la organización, este grupo de medios de la comunicación o de la competencia. Y aquí es donde ya nos vamos a un grado en donde pues están hasta sectores de la sociedad. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues bueno, en algún momento les platiqué lo que pasaba, por ejemplo, con Volkswagen, ¿no? Tuvo un problema con el mercado porque estaban amañando los motores de sus autos GSI, si no me equivoco, y lo que estaban haciendo era que estaban emitiendo más emisiones, pero al momento de que los estaban rastreando, revisando que cuánto estaban emitiendo de contaminantes hacia el medio ambiente, pues bueno, el mismo sistema lo detectaba y bajaban los niveles de emisiones. Y entonces, pues bueno, se descubrió todo esto. A lo que voy, lo que pasó es que todas organizaciones, periódicos empezaron a comentar acerca de este tema y entonces, pues bueno, se volvió un problema muy caótico, ¿no? Y entonces, hoy con las redes sociales puedes levantar a una organización o quemarla, tanto a organizaciones como a personas, ¿no? Hay que crear perfiles de los posibles públicos de una organización a los cuales se les contemplan como sujetos receptores, ¿va? En el primer caso consiste en la identificación de los stakeholders, ¿va? Ya lo hemos platicado, cuáles son los stakeholders, gente que tiene la camiseta, pero hay que entender que dentro de la organización, hasta en las micros hay rutas, ¿no? Y entonces hay que identificar que vamos a tener niveles como de stakeholders, ¿no? O niveles de personas que están con nosotros con la camiseta puesta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor algunos tienen mayor conocimiento que otros, ¿no? A lo mejor algunos tienen algún beneficio más que otros.
nosotros, ¿va? El segundo caso refiere a la priorización de los stakeholders por sus atributos, puesto que la jerarquización no solo se limita a identificar al stakeholder en el contexto de vinculación, sino también en el aspecto de establecer en qué ocasiones se muestran importantes ante la organización, ¿no? Lo que les comentaba, o sea, va a haber algunos que van a ser más importantes y hay que dividirlos totalmente, ¿vale? Y el tercer paso, se priorizan en los stakeholders en función de la situación para establecer que los públicos se forman según los problemas y el grado de conocimiento y de acción para disolver los mismos. Y entonces aquí ya va a entrar un poco nuestra inteligencia para colocar a los stakeholders mmm, correctamente dentro de la organización. Vámonos a un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo a lo mejor un stakeholder que es mesero, ¿no? Y sé que es alguien que está bien puesto con la camiseta, pero lo pongo a resolver un tema jurídico, pues obviamente aunque tenga muy puesta la camiseta, a lo mejor van a llegar a otras personas a comunicarle, a lo mejor a darle un requerimiento, algún comunicado, y él por tener puesta la camiseta, pues a lo mejor hasta se pelea con las personas y nos crea un conflicto más grande. En cambio, si yo lo pongo en el restaurante como un team leader, pues bueno, a lo mejor hasta me puede llevar a tener mejores ventas dentro de la organización. Y obviamente, pues bueno, el cuarto pues es priorizar los stakeholders según su estrategia comunicacional. Luego se aplican los tres pasos anteriores, se han identificado como el stakeholder de alta jerarquía y los cuales se debe personalizar la comunicación, ¿no? Y es cuando ya encontramos a estos stakeholders que están dentro de nuestra organización y detectamos que son vitales y aparte tienen buenos conocimientos, buenas relaciones, buena relación con los trabajadores y a lo mejor podemos detectar que hay un stakeholder que es un gerente o un directivo, porque a veces aunque haya directivos y gerentes, no están totalmente comprometidos con la organización, hacen bien su chamba, pero no están al 100%. Y entonces cuando identificamos a estos, pues bueno, hay que apapacharlos, tenerles un poquito más de consideración y tenerles cierta comunicación importante y de vital importancia para que ellos aún así se sientan todavía más comprometidos dentro de la organización. Pues bueno, yo quiero agradecerles, fue un gusto poder haber compartido este curso de comunicación en la empresa. Espero les haya servido y pues nos vemos la próxima.